Desde Villar de Cañas, bienvenidos a este acto virtual de entrega de los premios del primer certamen de relatos cortos Alcolea. Esperamos que este acto virtual supla el acto de entrega presencial que teníamos previsto hacer, pero que por las circunstancias sanitarias actuales ha sido imposible. Por eso mismo agradecemos especialmente a todos los participantes y premiados de este acto que van a estar presentes en él de alguna manera. Aprovechamos también y agradecemos a todos los que nos han ayudado generosamente a llevar a cabo y a preparar este acto por su gran aportación y sobre todo por su paciencia. Muchas gracias y esperamos que disfrutéis de este acto tanto como nosotros lo hemos hecho preparando. Bienvenidos. El jurado, conformado por don José Fraile Fariñas, concejal de Cultura como su presidente, doña Carmen Barco Díaz, secretaria interventora del Ayuntamiento como vocal y por el que les habla como su secretario, en su reunión celebrada en Villar de Cañas, el día 20 de febrero de 2021, resolvió conceder los siguientes galardones a los relatos elegidos entre más de los 450 presentados de casi 300 autores. El jurado ha concedido el segundo premio de la categoría especial al relato Alcolea, año de 1470, de Gonzalo Mantecón Sáez. Su autor nació en Villar de Cañas en 1963. Cursó estudios de Ingeniería Técnica en Química Industrial, pasando después a realizar las milicias universitarias como alférez de artillería de campaña. Es máster en Seguridad e Higiene en Construcción y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Trabaja en Univale, Mutuo de Accidentes de Trabajo en Valencia. En el año 2000 creó la página web www.villardecanas.es, por la que recibió un galardón de reconocimiento en la Feria de la Comarca de 2010. Oigamos su relato. Alcolea, año de 1470. Jamil se levantó y contempló las primeras luces del alba en dirección a la venta de las cañas. Preparó su borrica y partió en dirección norte hacia Zafra. Llevaría un costal de trigo para intercambiarlo allí por una arroba de aceite. Se encaminó hacia el congosto siguiendo aguas arriba el margen derecho del río Záncara. Llegando a las presas, llegó a sus oídos el ruido del molino de Ibarra, que no paraba de moler ni de día ni de noche. El sol comenzó a salir cuando alcanzó a ver el congosto. Atravesó las 4 casas y los perros comenzaron a ladrar despertando a sus vecinos. Tomó rumbo entonces hacia la Torre del Monje, situada en el estrecho de Monis. Era una torre de vigilancia en cuya planta baja, donde arrancaba la escalera, dormían murciélagos colgados del techo. Alrededor de la torre habían construido 15 casas donde vivían unos 53 moriscos. No era el camino más corto para llegar a Zafra, pero allí habitaba una joven llamada Hanna que le atraía como un imán. Coronando una ladera, comenzó a ver la parte superior de la torre, y conforme se acercaba, vio a una joven barriendo la puerta con una escoba amarga. Su corazón comenzó a palpitar. Se acercó y la saludó con la mano. Ella le devolvió el saludo con una sonrisa. Jamil era un adolescente tímido y se alejó en dirección a Zafra. Me ha sonreído. Al comienzo de la subida a Zafra, lo pararon unos vigías de la Orden de Santiago. Les dijo que iba a intercambiar trigo por aceite y procedieron a extraer del costal la 10ª parte como impuesto. Tuvo que ayudar a la borrica a subir las empinadas cuestas de Zafra, y una vez intercambiada la mercancía, colocó las 2 garrafas de aceite en las alforjas y se dispuso a volver a Alcolea. Tenía que llegar antes de anochecer y distaba 1,5 leguas. A finales de verano se juntaron varias tormentas que inundaron la vega al pie del cerro de Alcolea. Con el calor comenzaron a proliferar grandes bandas de mosquitos
que junto con el hedor a cieno hacían el ambiente insoportable. El agua del aljibe que había en la cueva de la Morra se contaminó. Algunos vecinos de Alcolea comenzaron a toser y luego tuvieron fiebres altas. Comenzaron a morir y no daban abasto a dar sepultura a los cadáveres. En la ladera del cerro Alcolea tuvieron que hacer una gran fosa donde enterrar tanto a personas como animales, cubriéndolo todo con cal viva. El señor de Montalvo, conocedor de los hechos, decidió ofrecer casa y tierras a los que sobrevivieron en la venta de las Cañas, situada a media legua al este y más alejada del río. Jamil quedó huérfano y fue uno de los que sobrevivió a la epidemia. Se estableció en la venta de las Cañas y puso una viña que cultivaba a duras penas con su borrica, amiga inseparable y de la que dependía para su sustento. Un día, atravesando la plaza de la Fuente, vio a Jana. Había acudido con su padre al mercadillo de los sábados. Corrió a su casa a asearse y cambiarse de ropa. La buscó entre los puestos del mercadillo y finalmente la encontró. Se acercó, la saludó y le propuso enseñarle el pueblo. Su padre accedió diciéndole que antes de media tarde regresara. Se encontrarían en la puerta de la venta junto al abrevadero. Los coches de caballos y galeras con mercancías llegaban al atardecer a las posadas de la Plaza Mayor para hacer allí noche. Los caballos y mulos bebían agua en el abrevadero frente a la venta, donde se encontraba el pozo. Luego, en las cuadras comían paja y cebada para reponer energía. Los viajeros de los coches dormían en los pisos superiores, en mullidas camas con colchones de lana. Los arrieros pernoctaban en catres de paja junto a las caballerizas, al calor de los animales. La noche cayó y el padre de Jana esperaba impaciente junto al abrevadero el regreso de su hija. Vio una pareja de jóvenes que se acercaban quejicosos entre lamentos y con las vestiduras destrozadas. Eran ellos. Unos jóvenes cristianos les habían insultado por ser musulmanes, llegando a agredirles con piedras y palos. El padre decidió no dar parte al alguacil, ya que la Orden de Santiago, con sede en Uclés, patrullaba por la zona y la justicia era imparcial con los moriscos. Jamil les ofreció su casa para cenar y pasar la noche. A la mañana siguiente les comentó que en la posada de Lope Olmo buscaban una moza para trabajar como cocinera. En la Torre del Monje la vida era muy dura, por lo que al padre le pareció bien que su hija quedase a trabajar en Villar de Cañas, no sin antes decirle a Jamil que la cuidase, que era su única hija y su único ser querido, ya que su mujer falleció al dar a luz a Jana. Pronto se convirtieron en pareja y con los ingresos que obtenían pudieron comprar una mula. Con ella, Jamil podría cultivar el doble de aranzadas de viña que con la borrica. Como en la posada siempre sobraba comida a los huéspedes, Jana la llevaba a casa, por lo que vivían de forma holgada. Una noche tocaron a su puerta. ¡Paso a la Santa Inquisición! La envidia de algún vecino los delató e hizo que la Inquisición se fijara en que convivían juntos sin estar casados. Ellos no entendían nada de lo que les decían, ya que no compartían la misma fe. Jamil les ofreció una arroba de vino y les prometió acatar todo lo que pedían, convirtiéndose al cristianismo y recibir todos los sacramentos, incluido el matrimonio por la Santa Madre Iglesia. Un día, Jamil pasaba por la puerta del bar taurino y un conocido lo llamó por la ventana para que entrase. Él, por su religión, no bebía alcohol ni comía cerdo. Entre risas,
Los de la barra se burlaron de él, y por no parecer menos hombre, cogió un vaso de vino y lo bebió. La falta de costumbre hizo que perdiese la razón, y continuó bebiendo hasta que llegó un momento que todo le daba vueltas. Entonces aprovecharon los burlones para darle de comer morro y tocino de cerdo. Acabó tumbado junto al rodillo de la era de las escuelas, al raso, por vergüenza que así lo viese Hannah. Al día siguiente se sintió mal no solo por la resaca, sino porque había traicionado los preceptos de su fe, que su familia le había inculcado. Cuando llegó al amanecer a su casa, Hannah no estaba. Le pareció normal, porque siempre acudía temprano a dar de desayunar a los huéspedes de la posada. Entrando al domicilio, le llamó la atención un papel que había sobre la cama. Temiéndose lo peor, lo cogió y vio dibujado un bebé en una cuna. En su mente confundida por la noche pasada, entendió que Hannah estaba embarazada y así lo había representado por no saber escribir. En el jardín de la fuente cogió un puñado de rosas y llegando hasta la posada buscó a Hannah, la besó y se fundió con ella en un largo abrazo. Transcurrido el embarazo, nació un precioso varón, al que respetando las normas de la Inquisición no le pudieron poner sus apellidos y le llamaron Jesús Alcolea de la Torre, contribuyendo así a la repoblación de la Puebla, que más adelante alcanzaría la categoría de villa y pasaría a llamarse Villar de Cañas. Muchas gracias por vuestra atención. Soy Gonzalo Mantecón. Muchas gracias por el premio. El jurado ha resuelto conceder el primer premio de la categoría especial al relato Aura de Amistad, de Miguel Pereda Romero. Oigamos su relato. Buenas, me llamo Miguel Pereda y vivo en Madrid, aunque mis abuelos siempre han vivido en Villar de Cañas y voy a veranear allí todos los veranos. Y bueno, les presento el relato Aura de Amistad que he creado para el concurso de relatos de Alcolea. Espero que les guste. Aura de Amistad. La arqueología es la ciencia que se encarga del estudio de las sociedades de la antigüedad a partir de los restos materiales que dejaron, constituidos principalmente por objetos, artefactos, monumentos u obras artísticas. Cuando viajas y disfrutas de una buena compañía y de los paisajes que desvela la naturaleza según vas pasando con el coche, sientes que respiras libertad. Y esa libertad se incrementa si la persona con la que viajas conoce el terreno y ha vivido durante toda su infancia en las tierras que poco a poco te va describiendo con sus palabras. Una mañana cualquiera de marzo, mi compañero y yo nos dirigíamos a realizar una investigación de campo en la comarca de La Manchuela, en Cuenca, ante la posibilidad de hallar unas monedas donde se creía había existido un pequeño poblado morisco en lo que se denominaba el Cerro de la Morra, el cual, durante la Edad Media, todos sus habitantes dejaron de habitar y se dice que desaparecieron por alguna enfermedad. Muchos de nuestros compañeros afirman que existe una civilización que realizaba ritos religiosos. En foros de internet puedes leer que incluso algunos paranoicos afirman que los habitantes de aquel cerro eran alienígenas. Sea como sea, mi compañero se crió en el pueblo más cercano a este cerro, del que se dice que está fundado por los supervivientes de la aldea morisca, el poblado de Villar de Cañas. La arqueología nos ha demostrado que ante la desaparición de un pueblo, aldea o civilización, hay un hecho que demuestra que los habitantes han sufrido una pandemia, una migración, una invasión o cualquier hecho demostrable. Pasada la hora de trayecto y saliendo de la carretera de Valencia, tomamos el desvío del kilómetro 116 y nos dirigimos rumbo a Villar de Cañas, donde mi compañero tenía una casa que pertenecía a sus padres, ya fallecidos, en la que pensábamos pasar el fin de semana, puesto que el pueblo no estaba a más de 1,5 kilómetros del Cerro de la Morra. Mira, esta urbanización se llama Casalonga. Es bonita a su manera, ya que hay un montón de casas desperdigadas que parece que estén mirando a estos lagos que ahora vas a ver aquí. Nunca te bañes en ellos, se ha ahogado mucha gente, dicen que hay remolinos que arrastran a las personas hacia el fondo. En esta época del año, el campo está precioso, fíjate en todos los girasoles que hay, qué esbeltos y dorados están, mira el verdor del campo que se respira y la suave temperatura. ¿Por qué dejaste de venir?, pregunté.
¿Te sucedió algo? Simplemente dejé de hacerlo. Al fallecer mis padres, fui a Madrid a estudiar, encontré trabajo y me quedé allí. No he vuelto desde que tenía 16 años. No me preguntes por qué. Simplemente no lo he hecho. Creo que hiciste mal. Esto es precioso, dije, contemplando el paisaje. Mira, ya casi estamos llegando. ¿Ves esa casa en ruinas? Se llama la Casa del Cura. Y ante ti ahora mismo tienes el Cerro de la Morra. Ahí es donde quieren que vayamos a realizar las investigaciones. Pero primero iremos a mi casa, dejaremos las cosas y comeremos algo. Durante toda la tarde estuvimos visitando el cerro y tomando muestras de todo lo que veíamos. Desde lo más alto podías ver kilómetros de campo por todas partes y divisabas un pueblo a distancia que parecía más pequeño aún de lo que realmente era. Del antiguo asentamiento morisco no quedaba prácticamente nada. Se podían ver algunos cimientos de un par de casas y en una parte de la ladera unas cuantas cuevas ya cerradas. Se decía que debajo sigue habiendo un tesoro. Tomaré unas cuantas fotografías de las cuevas y nos iremos a casa. Llegamos ya entrada la noche a la casa y decidimos que a la mañana siguiente nos iríamos, pero como era viernes y se veían unas luces en la entrada del pueblo, convencí a mi compañero para ir a tomar algo. Apenas pasaron unos minutos, varios de los miembros de una mesa se acercaron a preguntar a mi amigo si realmente era él, a lo que afirmó y empezaron las conversaciones de «¿Hace cuánto que no te veía? ¡Qué bien te veo! ¿A qué te dedicas? ¿Cómo va todo?» Al quinto gin tonic me empecé a aburrir un poco, pero como veía que mi amigo se lo estaba pasando bien y hablaba con viejas amistades muy acaloradamente, decidí irme a su casa a dormir. Sí que me fijé en una persona en todo el bar que no se había levantado a saludarle, una persona bastante grande, apoyada en la barra, cada vez que dirigía una mirada hacia nosotros miraba con mala cara. También me fijé en que mi amigo evitaba mirar hacia esa dirección. Pude comprobar que ambos tenían la misma edad y se parecían mucho. Ya conduciría yo al día siguiente, pensé al ver cómo mi compañero pedía otra ronda. En mitad de la noche me despertó mi amigo completamente borracho y me dijo: «Escúchame bien. Mañana ven a recogerme al Cerro de la Morra, donde las cuevas. Me ha apostado nuestra camioneta a que paso allí la noche, así que debo hacerlo o no podremos regresar a Madrid», me dijo, mucho más sereno, esto último. Me volví a dormir, pero antes pude ver por la ventana cómo se iba en una furgoneta gris y cómo conducía el hombre con el que no se había mirado en toda la noche. De mi amigo nunca más supe. Aquella mañana recogí las cosas, monté en la camioneta en dirección al cerro, pero allí no estaba. Tampoco sabían de él en el pueblo, ni siquiera conocían a un tipo grande que había estado en la barra la noche anterior, de rasgos y edad muy parecidos a mi compañero. Nunca se halló su cuerpo, tampoco se vio a la persona que describí con la que se fue mi amigo en la furgoneta. Se me interrogó, incluso se me detuvo, pero me soltaron pronto. No se encontró, como digo, el cuerpo. Además yo le quería. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que los ahogados en los lagos de los que hablaba mi amigo, el tesoro que se esconde supuestamente debajo del cerro, la desaparición de todo aquel asentamiento en el siglo XIV, la desaparición de mi amigo, el hecho de que nadie reconozca a la persona que describí, todo esto me lleva a pensar que en estas bellas y salvajes tierras suceden cosas extrañas, y he de admitirlo, empiezo a creer en ellas. Le echo tanto de menos, siempre nos hemos querido. No sé si les he dicho que tenemos la misma edad, y que físicamente siempre nos hemos parecido mucho. El jurado concedió el tercer premio de la categoría general al relato Un tremor pálido en los labios, de José Agustín Blanco Redondo. Su autor nació en Vitoria y actualmente reside en Valdepeñas, Ciudad Real. Es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido galardonado en más de 150 certámenes literarios de relato, cuento y microrrelato en varias comunidades autónomas. Entre ellos destacan los premios Villa de Hermo de 2010, Camilo José Cela, de Padrón, en 2016, o Antonio Rubio Rojas, de Cáceres, en 2018. Además, ha resultado finalista en más de 40 certámenes literarios. Por otro lado, con la novela corta La nieve teñida de escarlata, recibió el primer premio en el primer certamen de novela corta Ciudad de Leganés, en 2014. En mayo de 2017, la Biblioteca de Autores Manchegos seleccionó y publicó en la colección Ojo de Pez, en el número 93, un conjunto de relatos suyos ambientados en el campo de Montiel, titulado La luna de la cosecha. Oigamos su relato. Buenas tardes, me llamo José Agustín Blanco y les voy a leer el relato Un tremor pálido en los labios. Comienza con 2 versos de un poeta de Valdepeñas que se llama Tomás Mejía y que dicen así: Me he asomado al tiempo de ayer.
Jacinta era de estatura mediana, gruesa de corvas, estrecha de escápulas y con el cabello de un gris apagado, como la grava lavada de un río. Estaba soltera, pero esa condición no le importaba demasiado. Nunca tuvo novio, jamás lo echó de menos y ahora, superados ya los 59 años, sus prioridades eran otras. Asistir al club de lectura de la biblioteca, entregar su esfuerzo e ilusión al taller de escritura creativa que se impartía en un café de finales del siglo XIX y leer sus escritos a Marcela, una viejecita de piel aún tersa que durante su vida profesional ejerció como maestra en Villar de Cañas y en otros pueblos hoy acosados por la despoblación e ignorados por el progreso. Una anciana de mirada suave a la que también le gustaba escribir. Marcela disfrutaba hablando de aquel pueblo de Cuenca, donde trabajó durante más de 2 décadas. Las labranzas de cereal, los trajines de la siega y del trillado en las eras, los majuelos y su vendimia, la floración súbita de los almendros antes de terminar el mes de febrero, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, imponente en esos muros de mampostería que albergaban un magnífico órgano del siglo XVIII, una notable sillería en el coro pergeñada en el siglo XVI y un reloj de sol en la fachada del mediodía. También le hablaba de la sencilla belleza de algunos parajes de Villar de Cañas, el pozo de Vegafría, el arroyo Montalbanejo, la tinada de las Viñas, el paraje de las Piedras de la Virgen y el de Entre Dehesas, la loma del Rubial, el cerro Alcolea o el camino real del Hito que atravesaba el río Záncara. Jacinta agradecía aquellos relatos surgidos de la memoria de Marcela y también sus consejos. Mira, creo que deberías comenzar poniendo en apuros al protagonista y que no habría que dar al lector demasiadas pistas para que así el final resulte sorprendente. Yo me ahorraría tantas descripciones y me centraría en la acción para que el lector no pierda el hilo de la historia. Creo que has introducido demasiados personajes en un cuento de solo 900 palabras. Y así, Jacinta, por las noches, bajo la luz amarilla de 2 farolillos de hojalata y acompañada de una infusión de hinojo, hibisco y manzanilla, escribía sus creaciones con el cálamo de una pluma de Ana de Real mientras escuchaba arias de Bach y nocturnos de Chopin. Todos estos trampantojos que, para una visión ajena, pudieran parecer vanos, a ella le servían para elevar su autoestima, para creerse una escritora de mérito y oficio ilimitados. Hasta que un día alguien deslizó una carta bajo su puerta. Una carta de amor anónima y manuscrita en papel verjurado, en ese tipo de papel que lleva distintas marcas solo visibles al trasluz. Fue entonces cuando en Jacinta madrugaron los calores de la incertidumbre, de la pasión, de tantos sentimientos presos durante décadas. Esa misma noche, y tras releer decenas de veces aquella misiva, la mujer escribió una carta de respuesta que depositó también en el umbral de la puerta, esperando que aquel pretendiente desconocido la recogiera. Así fue. El sobre, con su descarnado, ardiente contenido, desapareció, y solo un día después apareció otra carta manuscrita en el mismo tipo de papel y en el mismo lugar. Jacinta miró a ambos lados de la calle en busca quizá del desconocido que la cortejaba. Solo los estorninos platicaban sobre los bordes de las chimeneas y en las cumbreras de los tejados, mientras 3 gatos recorrían muy despacio los bardales de las tapias. La mujer recogió la carta, los dedos temblorosos, los labios sujetos a un tremor pálido, los párpados muy abiertos. La leyó con ansia, como arrancando las palabras para engarzarlas a su mente. Al terminar, el rostro de Jacinta palideció, su mandíbula se descolgó como en una parálisis flácida, sus labios se tornaron mustios, su mirada esclava de las 3 últimas frases. Quería que leyeras la carta que te dejé antes de ayer debajo de la puerta, para que te entrenaras escribiendo en el género epistolar, ya que hemos trillado durante algunos meses el narrativo. Por cierto, la tuya me ha gustado mucho. Los sentimientos que expresas en esa carta parecen tan reales, tan creíbles que parece que estés realmente enamorada. No dejas de sorprenderme. Eres una escritora fascinante, te lo aseguro. Esta última carta ya no era anónima.
La firmaba Marcela, una viejecita de piel aún tersa y mirada suave, que ejerció como maestra hace demasiados años en Villar de Cañas y en otros pueblecitos hoy acosados por la despoblación e ignorados por el progreso. Gracias. El jurado ha resuelto conceder el segundo premio de la categoría general al relato Coplas a la muerte de mi pueblo, de Francisca Villa Ramos. En palabras de nuestra vecina, el pueblo que le vio nacer hace 57 años como Francisca Villa Ramos es el mismo que hoy, como Paquita o Paqui, hasta en eso es rica nuestra lengua, afirma, le ha hecho el regalo de acogerle en su historia en forma de reconocimiento literario. Reconoce que estudiar filología hispánica fue el primer acierto en su camino. Trabajar en el Instituto Barrio de Loranca fue un acertado don del destino. Su marido, Elías, llegó para comenzar un nuevo círculo, y sus dos hijos, Diego y Nora, serán siempre sus mejores creaciones, entre 1000 millones de cosas, por compartir con los genes del corazón su pasión por las letras y esa inexplicable y firme atracción que provocan los lazos de Villar de Cañas. Oigamos su relato. Coplas a la muerte de mi pueblo. Recuerdo un pueblo con vida, un campo alegre y colmado con labor, donde hoy soledad anida, viendo que tiempo pasado fue mejor. Veo mi pueblo apagarse desde un cerro centenario con un pino, veo una vida alejarse y un olvido sanguinario sin destino. Fuesen otrora los pueblos emanadores de vida necesaria, agricultores con cielos donde tuviera cabida su plegaria. Ecos de 1000 campanarios reclamando en el vacío a devotos que perdieron sus salarios y entró en sus almas un frío de años rotos. Rescoldo de chimeneas, potajes a fuego lento en pucheros, viejas zurciendo con teas, con mandil amarillento agujeros. Griterío de chavales con balones de badana en la escuela, rayuelas con malabares, muñecas hechas con lana por la abuela. Meriendas de chocolate, de pan, azúcar y vino en la plaza. Hoy mi pueblo ya no late y se pierde en un destino que no avanza. No hay quintos, ni mascarutas, ni forasteros pagando la patente. No se recogen las frutas y la hiedra va trepando por la fuente. De orden del señor alcalde, se afanaba el pregonero en las esquinas. Hoy no se dan a de balde, comentaba el aceitero, las vecinas. Gitanos estañadores, gitanas vendiendo telas, buhoneros. No hay cuartos para tractores y se consumen las velas por desvelos. Saetas de Viernes Santo, desgarro de un sentimiento consagrado, euterpes que sin ornato lanzaban su grito al viento regalado. ¿Qué fue de aquellas parteras que sin ciencia nos traían a la vida? Sabias matronas certeras que hoy con dolor nos verían en caída. Gorrino de San Antón que de casa en casa hallaba su pitanza. ¿Cuántas rifas, don Ramón, me compra y tiene salvada la matanza? Eras colmadas de grano, olor a mies generosa, ¿dónde han ido? Si ya no hay fértil verano, ni cosecha venturosa, sin olvido. Mecen hoy los girasoles su danza buscando tierra de 1000 manos, tristeza de agricultores, dolor terruño que encierra sueños vanos. Aceitunas en lebrillos, botijos en las ventanas, cernedores, artesas pa' sacar brillos, lavabos con palanganas y sudores. Alcuzas para el aceite, brillantina para el pelo, esparteras. De esos huevos dame 20, me voy, que tengo en el suelo las esteras. Son malos tiempos, Manuel, nos ponen poco este año las gallinas. Apenas nos queda miel, nos quedamos sin rebaño, sin encinas. Un puntual estío llena el pueblo de turistas pasajeros y un implacable frío deja en calles y cornisas sus regueros. Un árbol de tronco hueco, de secretos confidente y amoríos, tesoro que fundió el fuego, es hoy testigo silente de vacíos.
¿Cuántos sueños perecieron lanzando heridas de olvidos al vacío? ¿Cuántos deseos se perdieron en pueblos de muerte heridos por hastío? Suena una extraña danza, un baile de niebla oscura que estremece, y se anuda la esperanza en la tristeza más dura que la mece. De Garcimuñoz Castillo viera hoy Manrique murallas horadadas, y en Uclés un monasterio que resistió 1000 batallas hoy calladas. Como estas coplas quebrado, late el sentir de una tierra, dolor puro, añoranza de un pasado, un presente al que se aferra sin futuro. Despertad, pueblos de España, enarbolad vuestra fuerza, haced ruido, que un abandono con saña no haga que el alma perezca en olvido. Finalmente, el jurado falló la concesión del primer premio de la categoría general al relato Arde la Biblioteca de Alejandría, de Jesús Jiménez Reinaldo. Nacido en Tudela, Navarra, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, reside en Rivas Vaciamadrid, donde ha ejercido como profesor de lengua castellana y literatura. Ganador de numerosos premios de poesía, cuento, teatro y cartas de amor, ha publicado los libros de poesía La mística de Fracaso, de Devenir, 2002, y Los útiles del alquimista, de la Fundación María del Villar de Ruezo, 2010. Oigamos su relato. Mi nombre es Jesús Jiménez Reinaldo y quiero agradecer al Ayuntamiento de Villar de Cañas la concesión del premio de relatos cortos Alcolea. Me hubiera gustado recogerlo personalmente, pero en las actuales circunstancias pandémicas la prudencia es lo más importante para todos. Espero que podamos coincidir ahí en otra ocasión. Muchas gracias. Arde la Biblioteca de Alejandría. Conozco a muchas personas que son mitómanas, que se ponen nerviosas cuando conocen a un futbolista, a un cantante famoso o a un político, que les da por llorar o se quedan sobrecogidas sin decir una palabra al encontrarse cara a cara con alguien que admiran, o lo que es peor, que no les importa apenas, pero que identifican como famoso, tanto como para paralizarse ante el poder que emana su presencia. Bueno, pues yo no soy uno de ellos. A mí me importa poco la supuesta majestad de un monarca o la maravillosa puesta en escena del escote de una vedette, por muy exitosa que sea su carrera en el Moulin Rouge. Me comportaría igual ante el Papa de Roma que en presencia del más miserable de los leprosos de la India. Incluso, me atrevería a decir, sería más empático y cariñoso con este último, que seguramente estará mucho menos acostumbrado a las consideraciones personales. Sin embargo, durante muchos años he tenido un sueño, acariciado largamente en las noches tropicales en que no puedo dormir por el calor, ni dar un paseo junto a la costa por la amenaza de los insectos. He venido fabulando, bajo la mosquitera, cómo se verían las estrellas desde otro punto del globo terráqueo, aquel que abandonaron mis padres para llegar hasta esta tierra de antiguos corsarios y traficantes de cacao. Desde el territorio mítico de la infancia, alimentado por extraños episodios narrativos sobre aquella España de la guerra abandonada con precipitación, sumando datos inconexos, inmensos silencios y algunas fotos desvaídas de ceremonias casi incomprensibles, fue creciendo en mí el deseo de regresar a la tierra natal de mis mayores, mucho más cuando desaparecieron para siempre y quedaron tantas incógnitas por despejar, y en los cajones aparecieron documentos casi borrados por el tiempo y algunas cartas de remitentes que a mí siempre se me ocultaron. No me interesaba tanto la España de los carteles publicitarios, con su propaganda luminosa y colorida de sol y playa, como la interior. Estaba seguro de que Madrid sería una ciudad tan moderna como París o Nueva York, globalizada, con sus rasgos propios e intrínsecos, pero en el fondo un paraíso de tiendas multinacionales que lo mismo se pueden encontrar en Río de Janeiro que en Viena. La España vaciada la habían dado en llamar en los últimos años, y hasta se habían escrito algunos libros para tratar del abandono progresivo del mundo rural. Los usos y costumbres de antaño caían en el olvido
ante generaciones que empezaban por nutrir las universidades de las capitales y terminaban por ser los perfectos urbanitas que no podrían señalar el norte o diferenciar un lobo de un zorro. Ese país consumista, vocinglero y superficial no me interesaba lo más mínimo. Para eso ya tengo mi paraíso en el trópico, al que miles de turistas vienen todos los años a tomar cócteles mientras flotan al sol sobre colchonetas de plástico con colores chillones. Yo buscaba un rincón al final de una carretera secundaria, el pueblo donde mis antepasados durante años se habían dedicado a extraer la resina de los pinos, a elaborar miel de brezo y a cultivar trigo con la ayuda de sus caballerizas. ¿Y qué encontré después de haber viajado miles de kilómetros en una peregrinación al pasado, a las raíces de la ansia familiar? Un pueblo abandonado, con su iglesia románica medio derruida, un cementerio invadido de malas hierbas y una docena de casas cuyos tejados se habían venido abajo por la erosión de los elementos. No había bar, farmacia, escuelita rural, ni consultorio médico, ni rastro de un colmado o una entidad bancaria, ni vecinos. Bajo el cielo estrellado de aquella población que se asentaba en la ladera de una loma y a cuyos pies corría un arroyo, ya no había vida humana. Me sentía como si se hubieran eliminado varios siglos de la historia de la humanidad, como si otro incendio hubiera borrado para siempre los restos de la biblioteca de Alejandría, como si seres humanos con escafandra se precipitasen hacia su fin en Marte cuando todavía se podía respirar aire puro en las estribaciones de una sierra incólume. La única casa que se mantenía en pie estaba en el extremo sur de la villa y se asomaba a unos cantiles que daban a una vega de chopos y fresnos. De un blanco radiante, con las ventanas pintadas de un azul marítimo y con sus tejas rojas, parecía un edificio fantasma en un mundo en destrucción. Sobre la puerta había una placa y un teléfono. «Se alquila», decían unas letras de molde, y seguían unos números con los que se podía contactar con el propietario, que pensé que lo propio era que viviera en Madrid y no se acercara a la finca para casi nada. «Llamo para preguntar por la casa rural», le dije. «Tiene 4 habitaciones y capacidad para 8 personas. Los niños de hasta 6 años no contabilizan. La alquilamos entera, no por habitaciones. ¿Le interesa?», me preguntó una mujer de voz grave y enérgica. «Tal vez. Mis padres nacieron en este pueblo y yo he venido desde Colombia para conocer la tierra de mis antepasados. ¿Su familia también era de aquí?». «No, lo siento. Nosotros somos de la capital y decidimos construir esta casa porque con el tiempo nos gustaría vivir en la naturaleza, pero aún no hemos encontrado el modo de cuadrar las cuentas sin dejar nuestros trabajos de funcionarios. Hace mucho, además, que en el pueblo ya no queda nadie. Por lo que sé, la última vecina falleció hace 15 años y desde entonces por allí solo vamos nosotros, nuestros huéspedes y la pareja de la Guardia Civil». Le di las gracias y me sentí desolado, tal vez porque el aprendiz de mitómano que había en mí no había podido recuperar el rostro del pasado en aquellas calles abandonadas. Esa noche dormí en el coche y al día siguiente pasé horas haciendo fotografías a todo, sacando vídeos con el móvil y tratando de memorizar aquel paisaje de silencio detenido en el campo. Estas son las primeras líneas que escribo. Voy a recopilar toda la información que exista sobre el pueblo y su historia, y pienso transformarla en un libro en homenaje a mis mayores. Es hermoso el Caribe, pero está más que descrito en los folletos de las agencias de viaje. Sin embargo, la tierra de los míos no merece este olvido, ni yo esta amargura de quien ignora sus orígenes y vive inconscientemente dándoles la espalda. Llegados a este punto final del acto de entrega, toca hacer repaso. Cuando ideamos la organización de este humilde certamen literario, consideramos que el nombre más apropiado para describir su objetivo era Alcolea. El motivo principal es su significado para nuestro pueblo y el misterio que le envuelve. Como hemos podido rememorar durante el certamen, Alcolea fue un poblado morisco que desapareció en torno al siglo XV y que fue abandonado por sus pobladores
para asentarse principalmente en la cercana venta de las calles. Dar su nombre a este certamen es nuestro pequeño homenaje a nuestro pasado, que por desconocido resulta tanto más atrayente. Innumerables historias giran en torno a este asentamiento. Tampoco su nombre, ciertamente común en estas poblaciones de origen árabe, nos da muchas pistas. Pequeña fortaleza. No obstante, desde lo más alto de donde parece que hubo algún tipo de construcción, pueden divisarse sin ningún esfuerzo las torres vigía de Zafra de Záncara, el muy cercano Castillo de Fuentes o el antiguo castillo de Alconchel de la Estrella. En la Reconquista, su situación debió ser, como mínimo, estratégica. A evocar esta época nos lleva Gonzalo Manticón Sáenz con su relato Alcolea, año de 1470, y ganador del segundo premio de la categoría especial. A través de Jamil nos describe las innumerables historias vividas en estas tierras, desde Alcolea a Zafra de Záncara, gobernada por un gigante llamado Moro Zafra, pasando por el Congosto y la Torre del Monje, ambas pertenecientes al vecino pueblo de Villar de Tersa. A través de su narración, trufada de infinidad de detalles, mezcla épocas y personajes que no pasan desapercibidos a quienes los identificamos. Las historias que conocemos de Alcolea van desde un vellocino de oro hasta fatales derrumbes en túneles escondidos que conectaban la población con algún lugar recóndito y que habían sido predichos por videntes. Leyendas que se han transmitido de padres a hijos en nuestro pueblo y en las que es complejo discernir la realidad de la fantasía. Estos sueños descubridores son los que narra el relato ganador del primer premio de la categoría especial, Aura de Amistad, de Miguel Pereda Romero. Su visión, desde el Cerro de la Morra, es la muestra del aire de misterio que emana del lugar y de las leyendas en torno a un supuesto tesoro. Es este un homenaje como minúsculo grano de arena hacia una recuperación mucho más profunda de nuestro pasado. De la misma forma que juntos conseguimos recuperar el místico sonido del magnífico órgano histórico del siglo XVIII, hemos de trabajar para seguir recuperando la memoria. Es de este pasado del que nos habla José Agustín Blanco Redondo en La boca de Marcela, en Un tremor pálido en los labios, relato ganador del tercer premio de la categoría general. Marcela es el ejemplo de aquellos maestros rurales, de antaño y de ahora, que con mayor o menor severidad han buscado forjar las infancias de las generaciones futuras. La escuela de nuestros padres y abuelos era aquel lugar anhelado por quienes no podían permitir que sus hijos estudiaran en lugar de ir a trabajar al campo. Fue el griterío de chavales y el moratón de aquella vara de almendro. Y el retrato de esa época es el que también plasma nuestra vecina Francisca Villa a través de sus coplas a la muerte de mi pueblo, relato ganador del segundo premio de la categoría general. En él escribe con serena maestría y con el verso quebrado de Jorge Manrique las escenas vividas. Con espléndida pluma captura, no sin cierto pesimismo, el instante petrificado del pasado, sobrevolando aquello que antaño parecía rutinario y que hoy observamos con una mezcla vívida de añoranza y desazón por el futuro. Y es esa desazón la que nos transmite Jesús Jiménez de Reinaldo en su relato Arde la biblioteca de Alejandría, flamante ganador del primer premio de la categoría general. Con la elegancia de su sencillez narrativa, nos muestra el lamento de un viajero melancólico que ve con desconsuelo la desaparición del hogar del que emigró y que ha sido abandonado. Como si de una égloga contrapuesta a la realidad se tratase, nos muestra aquel que vuelve al hogar idealizado y se sorprende al encontrar la nada, porque en su trayecto quizá ha olvidado que los lugares y los pueblos los construyen las personas y que la vida en ellos, sin reemplazo generacional, no puede sino desaparecer. El autor nos lleva de vuelta a la tierra en la que nacimos, aquella que nos atrae de forma misteriosa en algún momento de nuestra existencia, aquella en la que sabemos que reside nuestra alma y que puede desaparecer si no la cuidamos y protegemos. Nos advierte de la fragilidad bien conocida
de los pueblos y de la urgente necesidad de futuro. Un futuro que se ha construido en el pasado, con la labor constante y callada de nuestros ancestros, que hoy nos observan con mirada inquisitiva pero amable al examinar nuestras decisiones para con nuestra casa común. Quienes podemos afirmar con admiración que formamos parte de este pueblo, somos capaces de comprender la palabra hogar como un lugar más grande en el que sentirnos protegidos. Es la sensación de volver a ver el Cerro del Pino en la lejanía, de hacer sonar el claxon al cruzar junto a la ermita o sencillamente de respirar en paz. Miramos con ilusión y optimismo el porvenir, porque estamos convencidos de que nada está escrito y que el futuro lo estamos edificando ahora. Deseamos de todo corazón que en las próximas ediciones del certamen podáis disfrutar, como nosotros lo hacemos ahora, de la exuberante primavera de Villar de Cañas. Respirar el aroma de los lilares en flor y quedar embelesados por el baile de los campos de cereal mecidos por el viento. Será un placer encontrarnos en la segunda edición del certamen de relatos cortos Alcolea para homenajear a este nuestro pueblo, que es sencillamente maravilloso. Muchas gracias.